produce algo. O sea, la progesterona produce algo. Lo que produce aquí es el óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico tiene la capacidad de relajar el músculo, con lo cual, al relajar el esfínter esofágico inferior, pues va a disminuir su tono y va a permitir que el contenido gástrico vaya, se dé un reflujo hacia el esófago. Pero también esta acción de relajar el músculo se da a lo largo del tracto digestivo, con lo cual disminuye el peristaltismo y la motilidad, con lo cual también va a generar estreñimiento. Y esto puede ser una pregunta, pero también puede ser otra. ¿Qué hormona disminuye la presión en el esófago causando reflujo gastroesofágico en el embarazo? Puntualizando esto, pues la progesterona. Y aquí se muestra el cuadro de las otras hormonas que pueden generar un aumento del tono y una disminución del tono. Había una memotecnia, bueno, esa la tuvimos algunos compañeros, la usamos algunos compañeros, que para recordar las hormonas que estimulan el tono esofágico, que la aumentan, uno es leganea boca, vamos por pan. Ga de gastrina, ne de neurotensina, bo de bombecina, K de calcitonina, ba de vasopresina, mo de motilina y por pan de polipéptido pancreático. Estos son los que potencian una hemotecnia. Otra es la colección secreta de BIPs y GIPs, colec de colecistocinina, secre de secretina, BIP de péptido intestinal vasoactivo y GIPs de polipéptidos inhibidores. Aquí GIPs se escribe de forma diferente, pero el sonido es igual, ¿no? Bueno, estas son dos memotecnias que sirven para recordar a estas hormonas. Pero también hay neurotransmisores y también por fuente de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes recuerda entre las proteínas, los lípidos, los glúcidos, cuál de ellos aumenta el tono del esfínter esofágico inferior? Esfínter, sí. ¿Cuál de ellos aumenta el tono? Bien, proteínas. Proteínas es el único de ese grupo que aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Y este tipo de preguntas se repiten, ¿no? También con los neurotransmisores. Pasando al siguiente punto, que bueno, también es muy preguntado, es la motilidad gastrointestinal. Aquí un breve repaso porque ya sé que tuvieron el repaso de gastro. Dos actividades, una eléctrica y una motora. La actividad eléctrica, generada por el ritmo eléctrico, que da el ritmo eléctrico básico, que aquí dentro de este grupo están las células intersticiales de Cajal, que dan este patrón, ¿no? Tienen un potencial de membrana que va de menos 60 a menos 40 y eventualmente va a dar picos. Y estos picos se van a correlacionar con la contracción muscular. Se divide en 4 fases, donde la tercera fase es la fase que va a dar la mayor contracción, la mayor frecuencia de contracciones y las contracciones más fuertes en comparación a las otras fases. Esto por parte de la motilidad gastrointestinal de causa eléctrica. De causa motora tenemos uno que se da durante la alimentación y uno durante el ayuno. En la alimentación tenemos el peristaltismo y la segmentación. El peristaltismo y segmentación actúan a nivel del tracto digestivo, generando la propulsión del alimento por parte del peristaltismo, una contracción proximal y relajación distal, y la segmentación, una contracción proximal y distal. La segmentación específicamente da la mezcla del alimento con las enzimas, lo cual permite su digestión. Por otro lado, cuando estamos en un periodo de ayuno, se da el complejo motor migratorio. Este complejo motor migratorio se divide también en fases, fase 1, fase 2, fase 3, donde la fase 1 es la que dura más, aproximadamente 45 a 60 minutos. Todo esto de aquí ha sido pregunta, tanto dentro del complejo motor migratorio como la acción que tiene la segmentación y el peristaltismo. Como veremos aquí, por ejemplo. La segunda pregunta, fase del complejo motor migratorio de mayor duración. ¿Cuál sería su clave, chicos? Una clave, la A, de Ángela Fabiana. Esto también ha sido preguntado varias veces. Alison Janet, la clave A. Bien, hay dos claves y efectivamente es la fase 1, ¿no? Que dura de 45 a 60 minutos. Es la fase más prolongada a comparación de las otras.
Y en otra pregunta, ¿cuál de las anteriores fases recibe la acción de la mutilina? Es decir, la acción de la mutilina permite que se dé esta fase. Bueno, aquí se muestra la respuesta, ¿no? La fase 3. La fase 3 es la que recibe la acción de la mutilina y permite el pico. Bueno, el pico de mutilina permite la aparición de la fase 3, que es la fase donde se dan las mayores contracciones en frecuencia y en intensidad. Otra pregunta. ¿Durante qué periodo está presente el complejo mayor migratorio? Bien, hay tres respuestas, la B, y efectivamente es durante la fase de ayuno. También durante el periodo de alimentación, ¿no? Un periodo, por ejemplo, han pasado 3 horas, 8 horas, han pasado 3, 4 horas después del almuerzo, por ejemplo. Va a empezar a presentarse el complejo mayor migratorio. Por otro lado, tenemos en la motilidad gastrointestinal, ¿qué proceso permite principalmente la digestión y la mezcla de la comida dentro de estos cuatro? Una clave menciona la B, otra clave la C. Bien, en este caso la clave es la C, la segmentación, porque cuando le pongan específicamente la mezcla de la comida, la segmentación es la que permite esto. El peristaltismo, como se muestra en esta imagen, genera la contracción de la región proximal, pero la relajación de la región distal al bolo. Con lo cual, si se contrae aquí, el alimento va a ser propulsado hacia adelante, ¿no? Y va a permitir el traslado por el tracto digestivo. Sin embargo, en la segmentación se da una contracción proximal y distal, con lo cual esta contracción va a permitir que se mezcle el alimento, que no avance, sino que se mezcle con las enzimas. Y al mezclarse, esto va a permitir que sea digerido por las enzimas y va a facilitar su absorción. Con lo cual, esta fase principalmente da la digestión y la mezcla de la comida. Si le ponen mezcla de comida, automáticamente segmentación. Bien, otra pregunta. ¿Cuál de estos favorece la relajación receptiva gástrica? La clave puede ser más de una, no solamente una respuesta. Hay una clave que menciona la uno, 2 y 4. Y efectivamente, esa es la clave. ¿Por qué? Bien, esto creo que el doctor lo mencionó, pero habló más, si no me equivoco, sobre la relajación receptiva. La relajación receptiva se produce cuando la persona huele, ve o piensa en algún alimento. Y también cuando el alimento se encuentra a nivel del esófago, es decir, todavía no ha llegado al estómago. Hablamos de la relajación receptiva. Entonces el estómago aumenta de tamaño para, como preparándose para la llegada del alimento. Y esto se da por acción del vago en la relajación receptiva. El alimento todavía no está en el estómago. Pero una vez que el alimento llega al estómago, la relajación se da la relajación adaptativa. ¿Por qué? Porque el alimento estira al estómago al ocupar el espacio. Este estiramiento va a permitir un mayor espacio para almacenar el alimento. Esta es la relajación receptiva, relajación adaptativa, perdón. Esta relajación adaptativa se da por acción de la BIP y el óxido nítrico, principalmente, pero también dentro de este proceso ingresa la dopamina. También vino otra pregunta en la cual les mencionaban las claves, estas claves, pero le agregaban acetilcolina. Y en este proceso no estaba presente la acetilcolina.
sea, podría confundirse, ¿no? Por acción de la acetilcolina, porque hablamos del sistema parasimpático, que media este proceso. Pero específicamente aquí interfieren principalmente el óxido nítrico, el BIP, y también la dopamina, dentro de la relajación adaptativa, que recordemos es cuando el alimento, eh, perdón, que es cuando el alimento se encuentra en el estómago. Aquí hablamos de la relajación receptiva, que como, bueno, en este caso la relajación receptiva es la dopamina, BIP y óxido nítrico, perdón. La relajación receptiva se da por acción de la BIP, óxido nítrico y dopamina. En cambio, la relajación adaptativa es principalmente por la acción del alimento que estira el estómago. Aquí el alimento se encuentra a nivel del esófago. O la persona ha pensado, ha olido o ha visto el alimento. Y el vago, pues, genera la estimulación de la producción de óxido nítrico, BIP, a este nivel. Y también interfiere aquí la dopamina. Muy bien, Thais de ayer. Veo la clave correcta. Ahora pasamos a otro punto, a nivel del estómago. A nivel del estómago, iniciamos antes en el esófago, llegamos al cardias, donde también se encuentran células productoras de mucina y de bicarbonato. Y también células que no son glándulas, bueno, dentro del cardias no hay glándulas secretoras, pero sí células mucosas que secretan mucina y bicarbonato, pero no enzimas específicamente. Luego tenemos al fondo, que bueno, es más grande, ¿no? Pero aquí tenemos al fondo, al cuerpo, y luego tendríamos al antro. En el fondo, ¿qué encontramos? A las células parietales. Aquí hay una mnemotecnia para recordar qué produce las células parietales a diferencia de las otras. Las células parietales o oxínticas producen factor intrínseco de Kastele y ácido. Bueno, los hidrogeniones, ¿no? Que se van a unir al cloro y van a formar el ácido gástrico. Las células parietales tienen su primera vocal con A. El factor intrínseco de Kastele, la primera palabra, tiene su primera vocal con A. Y el ácido tiene su primera vocal con A. Veremos que las demás no tienen esta cualidad, ¿no? Entonces, las células parietales producen factor intrínseco de Kastele y el ácido. ¿Y alguien sabe para qué sirve el factor intrínseco de Kastele? O bueno, ya, ¿qué permite absorber el factor intrínseco de Kastele a nivel del intestino? Bien, vitamina B12. Sí, muy bien, vitamina B12. ¿Y alguien recuerda a qué nivel se absorbe la vitamina B12 del intestino? ¿En qué región específica se absorbe más? Cerca, cerca. Sí, bien, el ilio. En el ilio se absorbe más la vitamina B12 unida al factor intrínseco de Kastele. Y aquí el factor intrínseco de Kastele juega un papel importante, ¿no? Porque impide que la vitamina B12 sea dañada por el ácido que se encuentra a nivel del estómago, protegiéndola. Y posteriormente, permitiendo su absorción a nivel principalmente del ilio. Luego tenemos a las células principales o denominadas células peptídicas, que no empiezan con la vocal A, sino con la vocal E, que producen pepsinógeno para la digestión de las proteínas. Luego también a nivel del cuerpo, las células mucosas y las células similares a las enterocromafines, que producen histamina. Llegamos al antro y encontramos a las células principales. Las células principales y a las células endocrinas. Células principales que producen pepsinógeno y las células endocrinas que producen, bueno, donde encontramos a las células G y las células D. Células G que producen gastrina y células D que producen somatostatina. La gastrina juega un rol muy importante, y acuérdense siempre de eso, para la producción de ácido. Y la célula D, la somatostatina, que tiene una acción inhibidora para la producción del ácido. Es decir, para la acción que tiene la gastrina. Seguimos avanzando, encontramos al esfínter pilórico y luego al duodeno. Ahí encontramos cómo se organizan las glándulas. Y este es cómo se da la localización, ¿no? Poseta, istmo, cuello y fondo. Las partes en las cuales se encuentran estas, específicamente. Aquí puse donde se localizan principalmente, pero no es de importancia, ¿no? No es algo que pregunten y es más de histología. Aquí lo más importante es que se centren en qué células encontramos, especialmente en cada región, y qué función tienen estas células. Y lo que secretan, en qué actúa el factor intrínseco de Kastele, en qué actúa el pepsinógeno, en qué actúa la histamina, etc. Es lo más importante. Bien, pasamos esto rápido porque ya es el repaso. Y aquí la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes relaciones es incorrecta? Incorrecta.
There is one answer, la letra E. Otra E. ¿Alguien da más? Bien, efectivamente la respuesta es la E. ¿Por qué? Porque las células similares a las enterocromafines no secretan ácido. Como sabemos, empieza con A, así que serían las células parietales, que también secretan el factor intrínseco. Las células similares a las enterocromafines secretan histamina. Bien, y aquí para pasar ya a otro punto, rápidamente porque sé que es más un banqueo que un repaso, tenemos la secreción ácida, dentro del cual van a haber puntos importantes. Las células parietales son las que secretan hidrogeniones y cloro, que posteriormente formarán el ácido clorhídrico. Y las células no parietales, es decir, las demás células, van a secretar sodio. Y esto es importante porque vamos a encontrar que el sodio también se puede unir al cloro. Y esta secreción de sodio se va a dar más cuando el estómago no esté digiriendo algo, ¿no? Porque imaginándonos, ¿para qué requeriría el estómago que se secrete el cloro y se una al hidrógeno si no estamos digiriendo nada? Pues entonces aumenta la secreción de sodio para impedir que se una el hidrógeno con el cloro, lo cual permite también un factor de protección. Bueno, eso es un punto, pero no creo que pregunten, pero es importante saber. La estimulación. ¿Quién estimula la secreción ácida? La histamina, la gastrina y la acetilcolina. El proceso, y eso también lo menciona el autor en su PPT, se da de la siguiente manera. Dentro de las células parietales vamos a encontrar membranas túbulo-vesiculares, las cuales no están unidas a la membrana, pero eventualmente, cuando el cuerpo lo requiera, para digerir los alimentos, se van a unir. Entonces, primero inicia con una fusión de la membrana, y esta fusión de la membrana permite ampliar la longitud de la membrana de la célula parietal y con ello tener una mayor área para la secreción de hidrogeniones y de cloro. Y esta mayor secreción de hidrogeniones y de cloro va a permitir una mayor producción del ácido clorhídrico. Aquí, por ejemplo, esta fusión de membranas permite un aumento del área de superficie de 50 a 100 veces de la que se encontraba en su estado basal. Esta membrana, por ejemplo, si hacemos un zoom, encontraríamos esto. Esta bomba que intercambia el hidrogenión con el potasio, pues permite la salida del hidrogenión y el ingreso del potasio. Y esta la salida del cloro. Posteriormente, el doctor también explica cómo se da este proceso, ¿no? Y aquí rápidamente tenemos al receptor para la gastrina, el receptor M3, muscarínico tipo 3 para la acetilcolina, el receptor para histamina, el receptor para la somatostatina y el receptor para la prostaglandina. Estos receptores van a tener un efecto a nivel intracelular de las células parietales. A nivel de la proteína G va a activar la fosfolipasa C por acción de la gastrina y de la acetilcolina, lo cual va a formar el IP3 y el diacilglicerol. Estos van a actuar el diacilglicerol sobre la fosfoquinasa C y el IP3 aumentando el calcio. Esto va a tener un efecto posterior que más adelante vamos a ver. La histamina va a actuar sobre la proteína G, la cual va a actuar sobre el AMP cíclico y va a permitir la activación de la fosfoquinasa A. Esto por la acción estimuladora. Pero la somatostatina y la prostaglandina, que son las que tenemos que acordarnos, porque son solo dos, y son las que tienen una acción inhibitoria sobre la producción de ácido, actúan sobre otra proteína G inhibitoria, que actúa sobre la adenilato ciclasa, que es la que se encuentra aquí, la cual inhibe la acción del AMP cíclico, por lo cual ya no se activa la fosfoquinasa A. Entonces, este proceso termina en la activación de la bomba de los hidrogeniones potasio. La fosfoquinasa C activa esta bomba. El aumento de calcio activa esta bomba. La fosfoquinasa A activa esta bomba. Todo gracias a la gastrina, a la acetilcolina y a la histamina. Pero la somatostatina y la prostaglandina inhiben este proceso a través de la inhibición del AMP cíclico. ¿Es importante saber este proceso? Sí, porque en farmacología, por ejemplo, van a hablar sobre los AINES. Los AINES tienen una acción inhibitoria sobre sobre las enzimas COX, lo cual va a derivar en una disminución de la producción de prostaglandinas.
Entonces, si los AINES disminuyen la producción de prostaglandinas, las prostaglandinas ya no van a poder inhibir la producción del ácido. Si no pueden inhibir la producción del ácido, el ácido va a aumentar, con lo cual va a haber un mayor riesgo de sangrado a nivel del tracto digestivo por la acción del ácido. Se pierde un factor de protección, entonces, por acción de los AINES, que inhiben la producción de prostaglandina, la cual es inhibitoria de la secreción ácida. Es un punto importante para farmacología cuando lo llevo. Entonces, ya vimos el efecto de estas 5 hormonas. 4 hormonas y un neurotransmisor. La acción, entonces, va a ser la digestión de los alimentos, activación de enzimas, como el pepsinógeno, y la prevención de infecciones por acción del ácido. ¿Qué enzimas activa el ácido? La lipasa gástrica y la lipasa lingual. Secreción de pepsinógeno. Y aquí otro factor importante, el pepsinógeno, producida por las células principales y también en menor medida por las células mucosas. Pero acuérdense de las células principales. El pepsinógeno almacenado en vesículas es secretado frente a la presencia de las proteínas por acción de la acetilcolina y la disminución del pH. Estos son los que estimulan la secreción de pepsinógeno. Y aquí la relación de pH-pepsinógeno, que lo dejo para ustedes, que es la relación importante entre el pH y la acción del pepsinógeno, que no creo que lo pregunten, pero es importante saberlo. Luego, esto sí es importante, la secreción de bicarbonato y mucinas. Tenemos a las células mucosas que van a producir el bicarbonato. Secretan bicarbonato, lo cual permite formar una capa de moco con un pH de 7, que se enfrenta al ácido que se encuentra en el estómago con un pH de 2. Impide que el pH de 2 entre en contacto con las células del estómago, con el epitelio del estómago, impidiendo que el ácido dañe a las células. Esto por acción de las células mucosas. ¿Y qué estimula la producción de bicarbonato? La acetilcolina y la irritación física. Es decir, si se daña, se va a dar mayor estimulación y producción de bicarbonato. Bien, esto es un recordaris, porque eso ya supongo que lo vieron en teoría y también en los repasos que siguen. Ahora, yéndonos hacia las preguntas. ¿Cuál de los siguientes inhibe la secreción ácida en el estómago? Esto también ha sido preguntado, creo que en 3 oportunidades, con diferentes claves, ¿no? ¿Alguna clave, chicos? Una clave es la D. Otra D. Sí, chicos, bueno, yo creo que esta pregunta sí puede venir. Y la somatostatina, siempre acuérdense que es inhibitoria. Lo que haga, inhibitoria. La gran mayoría de acción que tiene la somatostatina es inhibitoria. Y efectivamente, la somatostatina. Muy bien los chicos que comentaron. Otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad de la mucosa gástrica? ¿Una clave, chicos? Aquí le voy ayudando. Por ejemplo, abundante bicarbonato. Esta no es. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad de la mucosa gástrica? Bueno, esta sí es. Aquí ha habido un error, creo. Grosor menor a 10, pH menor a 5, similar a la luz del estómago. No. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad de la mucosa gástrica? Efectivamente, es la, ¿no? Abundante bicarbonato. Lo demás era lo incorrecto. Había leído mal. Pensé que pedía lo incorrecto. Efectivamente, como mencionó Edgar Lino, la clave es la A. La mucosa tiene abundante bicarbonato, lo cual le da el pH alcalino, que permite proteger al estómago del ácido gástrico. La acetilcolina disminuye su concentración de bicarbonato. Esto es negativo, esto es falso, porque la acetilcolina tiene la acción de estimular la producción de bicarbonato. Bien, esto por la fase de secreción gástrica. Ahora, yéndonos a las fases de la digestión. Como recordamos, ¿cuántas fases de la digestión hay? Tenemos 4 fases de digestión, 5 fases de digestión. ¿Alguien recuerda?
Tres, muy bien. Es la fase cefálica, que representa el 30% de la secreción gástrica. También tenemos la fase intestinal y la fase digestiva, que es la que veremos aquí, la fase gástrica. ¿Cómo inicia la fase cefálica? Inicia en el núcleo motor dorsal del vago. El núcleo motor dorsal del vago es estimulado por cuando una persona ve, huele o piensa en comida. Se estimula este núcleo motor dorsal del vago, con lo cual el vago se activa y va hacia el cuerpo y el antro del estómago. En el cuerpo y el antro del estómago actúa a nivel de las células que antes hemos visto. Las células enterocromafines, las células parietales, las células D y las células G. En las células enterocromafines, como recordamos, estas células producen histamina. Las células parietales liberan hidrogeniones y en las células D tiene una acción inhibitoria. Disminuye la producción de somatostatina. Si disminuye la somatostatina, se pierde la acción inhibitoria que tiene esta. Entonces se estimula más la producción del ácido. Las células G producen gastrina, la cual también estimula a las células parietales a secretar hidrogeniones. En síntesis, hay una mayor producción de hidrogeniones que se van a unir al cloro y van a generar el ácido gástrico. Luego tenemos la fase gástrica, que representa del 50 al 60% de la secreción. Distensión estomacal, se da una distensión estomacal, ¿por qué? Por la acción del alimento que ha llegado al estómago. Esto genera un reflejo vago-vagal que estimula al vago, va hacia el núcleo, regresa al estómago y genera la liberación de acetilcolina. La acetilcolina va a actuar a nivel de las células parietales y las células parietales van a liberar hidrogeniones. Esto es un proceso. Pero también el alimento contiene peptonas. Peptonas que se producen por la degradación de proteínas van a actuar a nivel de la célula G, estimulando la producción de gastrina. La gastrina va a ir a las células parietales, liberando mayor hidrogeniones. Por otro lado, va a haber también una disminución del pH. ¿Por qué? Porque se está liberando hidrogeniones que se unen al cloro, mayor presencia del ácido. Esta va a ir al antro, en el antro va a actuar a nivel de las células D y va a aumentar la producción de somatostatina. Es así como se produce somatostatina y es así como se da un proceso regulador inhibitorio como retroalimentación a la acción que tiene el alimento. Este proceso de aquí va a permitir que no se siga produciendo hidrogeniones en una gran cantidad, formando esto un factor de protección frente al ácido. Va a tener un límite, le va a poner un límite a la producción de hidrogeniones. Esto es un factor importante. A nivel intestinal, que representa el 5 al 10% de la secreción gástrica, donde las células G van a liberar gastrina y van a estimular a las células parietales. También se menciona en lo que leí en un libro, la liberación de la enterooxintina, que actúa a nivel de las células parietales para liberar hidrogeniones en la fase intestinal. Aquí lo más importante es qué porcentaje produce cada una y qué acción tienen. Una se produce por oler, ver o pensar en comida, otra por la distensión estomacal o por la acción de peptonas, y a nivel intestinal por la estimulación de las células G y también de la enterooxintina, pero más importante, la actividad sobre las células G. Bien, dicho esto, la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa sobre las fases de la digestión? La falsa, como ya te dije. Aquí les ayudo porque, bueno, está larga. La fase cefálica participa activamente el neumogástrico o el vago. Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque actúa sobre el núcleo motor del vago. Entonces esta no es. Y sigue. Bueno, ya se vio la clave. El resultado de la fase intestinal es la secreción de la bombecina, lo que estimula la secreción del 10% de la secreción gástrica. Si bien acá está bien que sea el 10%, la bombecina no es la que actúa a este nivel, sino la gastrina. La gastrina es la que estimula las células parietales y va a generar la liberación de los hidrogeniones. Bien, siguiendo ahora sobre las glándulas salivales, vi que tuvieron una clase sobre eso. Aquí les hago un resumen sobre todo esto. Bueno, esto ya lo ven después. Con el objetivo de ir más rápido, tenemos tres glándulas principales: parótida, submandibular y sublingual. ¿Recuerdan cuál de las tres es la que produce mayor secreción salival?
Aquí, ¿el uno, 2 o 3? ¿Qué dicen, chicos? Hay una clave que menciona el uno, otra que menciona la 2, 2, 3, 3, 2. Y bien, aquí la clave es la 2, ¿no? La clave es la glándula submandibular. Es la que produce, tiene mayor producción de saliva. La segunda vendría a ser la glándula parótida y en menor proporción la glándula sublingual. Pero estas no son las únicas, ¿no? También hay glándulas menores. Que, bueno, que no son tan importantes como estas, ¿no? Pero entonces, primero la glándula submandibular, luego la glándula parótida y tercero la glándula sublingual. Aquí se ve la inervación parasimpática y simpática, una dada por el núcleo salivar inferior y otra dada por el núcleo salivar superior. Y aquí los nervios espinales T1, T2 y T3. Bien, y aquí, bueno, lo más importante, ¿quién produce más? Bueno, ¿quién es la que produce más? ¿Qué tipo de producción tienen? Aquí se menciona que la parótida tiene mayor producción serosa, submandibular mixta y la sublingual mayor producción mucosa. Aquí lo segundo, la producción de saliva, en la secreción primaria, que se da dentro de las células acinares, del espacio que ocupan las células acinares, es isotónica. En cambio, en la secreción secundaria, cuando atraviesan los conductos, el conducto estriado, se va a dar una saliva hipotónica. ¿Y esto por qué? Supongo que lo habrán dicho en teoría y también en repaso, pero rápidamente, es que el sodio y el cloro a nivel de este conducto va a ser reabsorbido. En cambio, va a haber la liberación de el potasio y el bicarbonato, pero va a haber mayor reabsorción de sodio y cloro, que son los que principalmente van a dar la pérdida de la tonicidad, ¿no? Dando el resultado de una saliva hipotónica. Y esto también se da porque el agua, el H2O, no es reabsorbido, sino se mantiene. Entonces, está perdiendo los principales electrolitos y está quedando agua, con lo cual la solución se va a volver hipotónica. Entonces, aquí no se reabsorbe agua y aquí se secreta agua. Esa es la principal diferencia que tienen que, bueno, saber entre la secreción primaria y la secreción modificada o secundaria que se encuentra a nivel de los conductos. Bien, dicho esto, ¿cuál de las siguientes características no corresponde a la secreción salival? No corresponde. Por ejemplo, aquí les ayudo. Posee actividad antimicrobiana, sí. Digestiva, sí. De lubricación, sí. Es saliva, ¿no? Entonces, esta no es la clave. Hay una que dice la C. Una clave que dice la C. Thais Dayera. ¿Alguien más, chicos? Esta de acá también. No es la clave. Las glándulas salivales menores no están reguladas por control neuronal y poseen secreción continua. O se produce de 0.5 a 1.5 de saliva diariamente, o la C. En este caso, efectivamente es lo que dijo Thais Dayera, que es la clave de la C. Bien, ¿sí la C? ¿Por qué? Porque la estimulación simpática te brinda una saliva rica en proteínas y no rica en iones, potasio ni bicarbonato. La estimulación simpática va a estimular la liberación de proteínas como la milasa, como la mucina, la mucina que va a permitir dar la viscosidad a la saliva. Por ende, cuando alguien, por ejemplo, está haciendo ejercicio, deporte, en la semana de la medicina, por ejemplo,
la actividad física va a estimular al sistema simpático, con lo cual la saliva se va a tornar más viscosa, más espesa, por la mayor producción de proteínas. Luego, bueno, y lo demás era verdadero, ¿no? Verdaderos. Otra pregunta. Cadena de activación de los simógenos pancreáticos. Sobre las características de estos, ¿cuál es correcta? Y ahora entramos a la secreción pancreática. Aquí esta no es. ¿Lo voy viendo? Favorecido por el inhibidor de la tripsina. Si es inhibidor, no va a activar, ¿no? Entonces esta no es. Esta tampoco es. Alison Janet menciona que es la C. Una. Y efectivamente ahí la clave es la C. Se inicia por acción de la enteroquinasa. Pues sí. Y eso también, bueno, no sé si vino, pero creo que sí. Creo que lo vi en una plancha antigua. Que la enteroquinasa tiene la actividad sobre los simógenos pancreáticos. ¿Y recuerdan sobre qué enzima en específico actúa la enteroquinasa? ¿Sobre qué enzima específicamente? El tripsinógeno. La enteroquinasa permite que el tripsinógeno pase a tripsina. Y aquí, bueno, rápidamente el proceso. El tripsinógeno producido a nivel del páncreas por los acinos pancreáticos va a ser liberada. Y en su transcurso por el páncreas, el inhibidor de la tripsina va a impedir que se active. Y esto es importante ¿por qué? Porque si se activa la tripsina, pues se va a comer al páncreas, va a iniciar la degradación del páncreas, lo cual se puede ver en algunas enfermedades en las cuales hay obstrucción del conducto pancreático. Y bueno, genera la necrosis del páncreas, ¿no? Porque se autodigiere el páncreas. Entonces el inhibidor de la tripsina impide esto. Pero una vez que la tripsina llega al duodeno, por la acción de la enzima enteroquinasa, va a pasar a tripsin, el tripsinógeno, perdón, va a pasar a tripsina por la acción de la enteroquinasa. Y la tripsina posteriormente va a activar una cascada al transformar el quimiotripsinógeno en quimiotripsina. Posteriormente se dará la activación de otras enzimas, pero esto es lo más importante y lo que vi en una diapositiva de su doctor. Bien, y aquí se mencionan las características de otras enzimas, como por ejemplo la amilasa salival que se encuentra en la boca, y va a permitir la digestión de glúcidos, en el estómago, el pepsinógeno, la lipasa gástrica, que permite la digestión de proteínas y lípidos, y el intestino, enzimas pancreáticas como el tripsinógeno, quimiotripsinógeno, la lipasa pancreática, entre otros, que permiten la degradación de lípidos, glúcidos y proteínas. Y las enzimas intestinales, ¿no? La sacarasa, entre otras, que van a permitir la degradación de glúcidos, de lípidos, la otra, la lipasa, y de proteínas. Y aquí una pregunta, ¿dónde se inicia la digestión de los nucleótidos? ¿En la boca, estómago o intestino? Los ácidos nucleicos. Sí, bien, eso es a nivel del intestino. A nivel del intestino se secreta la enzima desoxirribonucleasa y entre otras enzimas que van a degradar los nucleótidos. Estos dentro de las enzimas pancreáticas. Y aquí otra pregunta. De los tipos de enzimas pancreáticas, ¿cuál? Bueno, ahí se vio, ¿no? De los tipos de enzimas pancreáticas, dentro de la BPT, vi que su doctor mencionaba esto, que las más comunes son las proteasas. Luego vienen las amilasas, luego las lipasas y luego las nucleasas. Ahí están las nucleasas que degradan los ácidos nucleicos. Esto también es importante saberlo porque también ha venido.
Bien, esto es en general. Aquí había otro. Bien, este es el último, creo, para pasar a las preguntas. Ahora estamos a nivel del intestino. A nivel del intestino encontramos a las células I que producen colecistoquinina. La colecistoquinina. También las células S que producen la secretina. Esto también es importante saberlo porque también ha venido. La secretina actúa a nivel del páncreas, estimulando la producción de ¿qué? Esencialmente la secretina que estimula en el páncreas. ¿Cuál es la acción de la secretina a nivel del páncreas? Bueno, la pregunta más directa. ¿Qué la secretina estimula la secreción de qué en el páncreas? Muy bien. Bien, Thais de ya. La respuesta es correcta. Bicarbonato. Y la secretina, pues, va a ser estimulada por la llegada del bolo alimenticio que viene del estómago, ¿no? El alimento que ha sido digerido tiene ácido y ha llegado al duodeno. En el duodeno, este ácido, la disminución del pH va a estimular a las células S a producir secretina. La secretina va a ir al páncreas y va a liberar, y va a decir al páncreas que produzca mayor bicarbonato, el cual va a permitir alcalinizar el alimento digerido que ha venido del estómago, ¿no? Aumentando el pH. Luego viene la célula C con la colecistoquinina, que a nivel del páncreas tiene una acción específicamente más importante, que es la producción de enzimas. Pero a nivel de la vesícula biliar va a estimular las contracciones. Si estimula las contracciones en la vesícula biliar, pues se va a liberar la bilis, que va a permitir la degradación de los lípidos, emulsificación de los lípidos. Y específicamente esto, si se aprenden cuál es la acción, que es estimular la secreción de bilis, pues el estímulo, ¿cuál va a ser? La presencia de lípidos a nivel del duodeno. La presencia de lípidos a nivel del duodeno estimula la secreción de colecistoquinina. Y eso también ha sido pregunta, y a mí me lo han preguntado en semiología, la colecistoquinina. Porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen una obstrucción, un cálculo a este nivel. Entonces, por más que se produzca, por ejemplo, el doctor preguntó, ¿cuál es la acción de la colecistoquinina? ¿Y por qué sospecharías que su acción no se da en esta paciente? Y era por, bueno, y esa fue la pregunta, ¿no? Hubieron más preguntas, les tendría que dar mayor contexto, pero en sí le tenía que explicar esta, ¿no? Que eran producidas por las células I y estimulaban la secreción de la bilis. Entonces, si la colecistoquinina funcionaba bien, ¿por qué la paciente no emulsificaba los lípidos y no absorbía los lípidos? Pues porque había obstrucción. Era otra la etiología. Esto lo pueden preguntar, si la colecistoquinina sí es importante para semiología en digestivo. Y aquí tenemos, bueno, un cuadro de resumen de lo más importante de la secretina y la colecistoquinina, como su principal estímulo, las principales acciones que tienen y la acción común. Una acción común que comparten la secretina y la colecistoquinina es que ambas estimulan la contracción del esfínter pilórico. ¿Y esto por qué? Pues la secretina, como vimos, tiene un factor de protección para el ácido que viene. Entonces, si está viniendo un ácido, requiere mayor tiempo para neutralizarlo por la secreción de bicarbonato. Entonces, contrae el esfínter para que deje de pasar. ¿Y la colecistoquinina por qué? Porque estimula la producción de enzimas. Y si estimula la producción de enzimas, estas enzimas requieren un tiempo para degradar los alimentos. Si requieren un tiempo para degradar los alimentos, pues no debe llegar mayor cantidad de alimento, ¿no? Porque requiere terminar con lo que ha llegado. Entonces, también contrae el esfínter pilórico. Bien, y lo demás ya lo pueden ver con más detalle después. Y ahora la siguiente pregunta. Respecto a la secreción pancreática, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Efectivamente, como menciona hay una pregunta, Thais de Ayera, ¿se podría decir que disminuyen el vaciamiento gástrico? Efectivamente. Sí, porque para que se dé el vaciamiento gástrico se da una contracción de la musculatura a nivel del estómago, lo cual permite que el alimento que ha estado siendo digerido pase al duodeno.
pero como contraen el esfínter pilórico, impiden que el alimento pase el esfínter pilórico, con lo cual el alimento se queda por mucho mayor tiempo a nivel del estómago. Y así que sí, efectivamente, se podría decir que disminuyen el vaciamiento gástrico, es verdad. Bien, aquí creo que me confundí, igualmente ya le había dado clic. Así que aquí la clave es la D. Las proteínas son las principales estimuladoras de la secreción de colecistoquinina. Y aquí la respuesta, si bien es falsa, porque principalmente son los lípidos, no son las proteínas en sí, ¿no? Son los aminoácidos, que son mucho más pequeños que las proteínas, porque recordemos que las proteínas ya han sido degradadas a nivel del estómago por el pepsinógeno. Aquí son principalmente los lípidos, y en segundo lugar, los aminoácidos, no directamente las proteínas. Y los lípidos tampoco, ¿no? Sino el glicerol y los ácidos grasos. Aquí podría ser el segundo estimulador principal. El segundo estimulador, los aminoácidos. Bien, lo demás no era la clave. Esta era la incorrecta, las demás son correctas. Si hay alguna duda, me avisan, por favor. La siguiente pregunta. Enzima más abundante en la secreción pancreática. ¿Esto es de una plancha? Sí, sí, averiguo. Hay dos claves, la A y la B. Uno más, chicos, uno más. No hay más. Bueno, aquí la clave, efectivamente, era la clave B. Las proteasas que se encuentran en un 90%. Las otras se encuentran en un menor porcentaje, ¿no? Es lo que vimos aquí. Esa es una pregunta, no sé si datera, pero bueno, lo vi en su PPT y lo vi en una plancha. Las proteasas representan el 90%, las amilasas 7%, lipasas 2% y nucleasas 1%. Entonces aquí la clave era las proteasas, con un 90% dentro de la secreción pancreática, respecto a las enzimas. Bien, ya luego pasando a los últimos puntos, para ya cerrar el banqueo, tenemos el metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina, casi un 80%, va a provenir de la hemoglobina, que viene de los glóbulos rojos. La hemoglobina es degradada a nivel del sistema reticular. A nivel, bueno, va al vaso, donde se encuentran los macrófagos, y el macrófago va a degradar esta hemoglobina. Esto se denomina como el sistema retículo endotelial. Pero esto es más avanzado, ¿no? El sistema retículo endotelial conformado por los macrófagos. Estos macrófagos van a fagocitar la hemoglobina y esta va a ser degradada al grupo hemo. También las globulinas, o sea, degradada al grupo hemo y a las globulinas. Las globulinas, como la globulina alfa, globulina beta, van a ser degradadas y los aminoácidos que conforman estas van a ser reutilizados. Pero estos son otro tema. Ahora nos concentramos en el grupo hemo. El grupo hemo va a pasar a biliverdina, y esto por acción de una enzima. ¿Alguien recuerda qué enzima es? ¿Qué enzima permite que el grupo hemo pase a biliverdina? ¿Alguien recuerda el nombre de esa enzima? El nombre de esa enzima es... La enzima se llama hemooxigenasa. La hemooxigenasa es la que permite la degradación del grupo hemo a biliverdina. El grupo hemo pasa a ser degradado a biliverdina y a hierro. El hierro se va hacia otro lado, es reutilizado, y la biliverdina continúa el proceso de degradación. La biliverdina posteriormente pasa a bilirrubina no conjugada,
seguimos en el sistema retículo endotelial en el vaso por la biliverdina reductasa. Biliverdina reductasa reduce a la biliverdina, pasándola a bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada ahora es lipofílica. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a poder transportarse a través de la sangre sola. Requiere a una proteína. Y eso sí, chicos, ¿qué proteína es esta? ¿Qué proteína se une a la bilirrubina no conjugada y permite su transporte a través de la sangre hasta llegar al hígado? ¿Cuál es el nombre de esa proteína? Su nombre empieza con el mejor equipo del Perú, chicos. Uno, chicos, uno dígame qué proteína es. Bien, la albúmina. Sí, es la albúmina, efectivamente. Esta proteína es la albúmina. La albúmina, que se va a unir a la bilirrubina no conjugada y va a permitir el transporte. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque en farmacología van a ver que van a haber medicamentos que se van a unir a la albúmina. Entonces, si se unen a la albúmina, van a competir con la bilirrubina no conjugada para su transporte. La albúmina, por ejemplo, se une a la warfarina, que es un anticoagulante. Cuando vean fármaco van a ver eso. Y aquí van sabiendo que si la warfarina se une a la albúmina, entonces la bilirrubina no conjugada no se va a unir a la albúmina, entonces va a competir. Y esto es importante en algunas enfermedades. Pero aquí lo más importante para farmacología es que ya, bueno, sepan esto, ¿no? Que algunos fármacos se van a unir a la albúmina. Bien, entonces la albúmina, la del apagón, eso no pasó, nunca pasó. Y bueno, la albúmina se une a, ya me distraje, la bilirrubina no conjugada se une a la albúmina y va hacia el hígado. La bilirrubina no conjugada, entonces pasa a bilirrubina conjugada. Y esto también tiene una enzima importante, la UGT. Este nombre es bien largo y se lo voy a mostrar más adelante. Bueno, más adelante se lo muestra la UGT. Lo importante aquí es que la bilirrubina no conjugada, gracias a la UGT, pasa a bilirrubina conjugada. Uridina, difosfil, glucuronil, transferasa. Esta enzima normalmente la llaman glucuronil transferasa. Es un nombre que comúnmente se usa, pero su nombre correcto, su nombre ya científico, es la uridil, difosfato, glucuronil transferasa. Su nombre correcto lo vamos a ver más adelante. Entonces, la UGT permite el paso de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada, entonces, ¿a dónde va a ir? A la vesícula biliar. Se va a almacenar a nivel de la vesícula biliar y por la vesícula biliar va a salir por el colédoco, llegando al duodeno. Va a pasar por el esfínter de Oddi y va a llegar al duodeno. Entonces, llega al intestino la bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada, gracias a la acción de la microbiota, de las bacterias que se encuentran en el intestino, es degradado a urobilinógeno. El urobilinógeno, posteriormente, si se continúa en el proceso de degradación, pasa a estercobilino. Y eso también es importante porque lo van a ver en fisiopatología. Si hay una obstrucción y no hay secreción de bilirrubina, entonces no vas a tener, ¿qué cosa? No hay secreción de bilirrubina, no hay secreción de bilirrubina conjugada porque hay una obstrucción por una piedra en la vesícula que ha salido al colédoco y ha obstruido. Entonces la bilirrubina nunca va a llegar al intestino. Y si no llega al intestino, no es degradada a urobilinógeno. Y si no es degradada a urobilinógeno, no se puede formar estercobilina. Entonces, la estercobilina no se va a presentar en las heces. Y si la estercobilina no está en las heces, las heces van a perder su color. La S del paciente que tiene una obstrucción a nivel del colédoco es blanca. Entonces, si te muestran un paciente, ya te dicen un paciente tiene heces blancas, en fisiopatología y también en semiología, ¿en qué sospechas? En que hay una obstrucción a nivel del colédoco o de las vías biliares, lo cual no permite que la bilirrubina sea liberada. Y entonces no se forma estercobilina y las heces no se tiñen y son blancas. Por otro lado, el urobilinógeno puede pasar a estercobilina, pero también puede volver al hígado y en el hígado ser reutilizadas para la producción de bilirrubina. O pueden ir hacia el riñón y ser excretadas por la orina. Ir al riñón, ir al hígado o a transformarse a estercobilina.
Bien, esto por esta parte, ahora sí pasamos a las preguntas. Respecto a la secreción biliar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? De aquí les voy ayudando porque ya se está haciendo tarde y tengo examen también el lunes. Bien, se produce aproximadamente entre 500 y 1000 litros día de bilis. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Efectivamente, esta es una clave correcta. Llevamos una menos. La V. ¿Está correcta o incorrecta? Lidia Samantha menciona la V. V de Vengadora. ¿Qué dicen, chicos? ¿Una clave? ¿Es la A? Les ayudo. Tampoco es la B. ¿Es una clave correcta? Y efectivamente, como mencionó Alison Janet, la clave es la E. Como también menciona Thais, la E. ¿El ácido biliar primario desoxicólico participa en la emulsificación de los lípidos? Pues no. Primero, porque no, bueno, no es un ácido primario, ¿no? No es un ácido biliar primario, sino es un ácido biliar secundario. Y esto también ha sido pregunta dentro del, creo que lo vi en una plancha, los ácidos biliares primarios. Que no desoxicólico es. Efectivamente, ese es. También otro ácido primario es el ácido cólico. Ácido cólico y el que menciona Thais Taller, que no desoxicólico. Nombre raro. Esos son los primarios. Lo bueno, son, en su PPT vi que habían dos primarios, dos secundarios, que eran los que se mencionaban. Este era uno de los secundarios. Y los que le mencioné, ácido cólico y el que no desoxicólico, primarios. Acuérdense de esos cuatro, ¿no? Puede venir, sí. Vi que vino una vez, pero bueno. Lo importante es que, ¿qué acción tienen, no? Estos ácidos biliares son los que emulsifican a los lípidos y permiten su absorción. Bien. Luego tenemos bueno, la siguiente pregunta, ¿no? La bilirrubina indirecta se conjuga con. Les voy ayudando. Una clave, chicos. El HDL no es. Fosfatoscolina no es. Nucleotidasa no es. Efectivamente es la UGT. Y aquí está con su nombre correcto, ¿no? Uridina, difosfato, glucuronil, transferasa. Normalmente la encuentran que se han mochado esta parte y ponen glucuronil, transferasa, ¿no? Pero es la UGT. Uridina, difosfato, glucuronil, transferasa. Efectivamente, uridina, difosfato, glucuronil, transferasa, que se conjuga con la bilirrubina indirecta y permite la formación de bilirrubina directa. Bien, luego tenemos la siguiente pregunta. ¿La bilirrubina directa en sangre puede aumentar por? Mencionan una clave que es la A, otra clave que es la E. Bueno, la C, perdón. Otra clave, chicos. ¿Estoy viendo? Esta de acá no es. Y aquí la clave es la C. Muy bien. Obstrucción de las vías biliares. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser la A o la B o la D? Primero, volviendo aquí. Ok, la A, por ejemplo. Ajá, efectivamente, como menciona
Alison Janet, es la indirecta la que aumentaría, ¿no? Por lo que rápidamente vemos aquí. La hemoglobina viene de los glóbulos rojos. Si hay destrucción de glóbulos rojos, va a haber liberación de la hemoglobina. Entonces va a haber mayor hemoglobina para ser degradada. Entonces, ¿qué va a aumentar? La bilirrubina no conjugada. Aumenta en gran cantidad la bilirrubina no conjugada. También va a aumentar la bilirrubina conjugada, pero aumenta mucho más y es característico de este tipo de ictericia por hemólisis, que aumenta la bilirrubina no conjugada, porque hay mayor fuente de hemoglobina, ¿no? Para su producción. Y ya la bilirrubina conjugada, pues como mencionamos, es secretada a nivel, es almacenada en la bilis. Si es que está obstruida, se está produciendo normal, pero no, es secretada y no actúa sobre los lípidos. Los lípidos requieren emulsificarse, entonces el cuerpo requiere mayor producción. El cuerpo no identifica que está bloqueado, solamente identifica que necesita que la bilirrubina conjugada llegue, perdón, que la bilis llegue al duodeno con los ácidos biliares, pero hay una obstrucción. Entonces se va a ir almacenando, se va a ir almacenando, almacenando, aumentando la bilirrubina conjugada. Entonces, obstrucción de vías biliares era la respuesta. Si dijera indirecta, específicamente sería la. Si tienen alguna pregunta, me avisan, por favor, con toda confianza. Esta otra pregunta. Ahora pasamos a función intestinal. Respecto a la función del intestino, ¿qué opción es incorrecta? Efectivamente, directa se refiere a bilirrubina conjugada. Sí, así es. ¿Qué dicen, chicos? Hay una clave que menciona la A. ¿Alguien dice más, chicos? ¿Una más? Aquí me dicen la A y la E. Chicos, ¿me permiten unos minutos, por favor? Solamente 1 o 2 minutos, por favor. Vuelvo rápido.
Bien, chicos, disculpen. Ya, perdón. Bien, estamos en la pregunta 17. Bien, aquí, respecto a la función del intestino, ¿qué opción es incorrecta? Y aquí se menciona que es la E. Los kilomicrones permiten el ingreso de los lípidos al enterocito. Y aquí la clave es A o E. La A. El intestino grueso reabsorbe la mayor cantidad de H2O. Hay dos claves, ¿no? Sí, hay dos claves. Y el intestino grueso reabsorbe la mayor cantidad de H2O, 5 a 7 litros. Porque el agua, ¿dónde se reabsorbe en mayor cantidad? A nivel del intestino delgado, ¿no? El intestino grueso reabsorbe de 1.5 a 2 litros. Aquí la clave puede ser la A o puede ser la E. Hay dos claves. La A porque el intestino grueso no reabsorbe la mayor cantidad de agua, sino el intestino delgado, con unos 5 a 7 litros. Y de 1.5 a 2 litros es reabsorbido a nivel del intestino grueso. Aquí hay dos claves, chicos. Luego se menciona aproximadamente 200 mililitros de agua van con las heces, eso sí es correcto. La acción parasimpática estimula la producción de la mucosa intestinal. La acción parasimpática sí es correcto. ¿Por qué? Porque produce mayor producción de moco, lo cual permite la digestión bueno, no permite la digestión, sino la protección del epitelio intestinal, especialmente el epitelio grueso, del intestino grueso. Eso sí es correcto. La mucosa tiene la propiedad de amortiguar pequeñas cantidades de ácido, sí. En su propia piel leí que se menciona que tiene una función anfotérica mínima, lo cual le permite amortiguar la acción que tienen los ácidos. Y aquí los kilomicrones permiten el ingreso de los lípidos al enterocito, eso es falso también. ¿Por qué? Porque los kilomicrones se producen dentro del enterocito. Una vez que los lípidos han sido degradados a ácidos grasos, a glicerol, específicamente monoglicéridos, han sido degradados a pequeñas cantidades, ingresan al enterocito y en el enterocito forman los kilomicrones. ¿Y por qué forman kilomicrones? Porque requieren formar kilomicrones para viajar a través de la sangre y llegar al hígado. Estos kilomicrones permiten a los triglicéridos que han sido degradados para entrar al enterocito. Recapitulando, triglicéridos degradados en el intestino son degradados a glicerol y ácidos grasos. Glicerol y ácidos grasos ingresan al enterocito y en el enterocito se forman los kilomicrones. ¿Para qué? Para que una vez que salgan del enterocito vayan al torrente sanguíneo y sean transportados. Porque si no fuera por los kilomicrones, no podrían ser transportados. Son lipofílicos, no pueden ser transportados en la sangre. Los kilomicrones permiten el transporte, pero ya cuando van a salir del enterocito, no cuando van a entrar. Bien. Entonces aquí la clave es la A y la E. Y aquí para terminar ya las dos últimas preguntas. eh, ¿Cuál es el gas intestinal que se produce exclusivamente a nivel del colon? Incluso aquí está una ayuda al costado. Esta pregunta es de una plancha. Y también es importante saberlo porque de estos solo hay uno que se produce a nivel del colon, del intestino grueso. Una clave menciona la E. Lindo más, chicos. Bien, aquí la clave es la B. Dihidrógeno. El dihidrógeno es el único gas entre estos que se produce exclusivamente a nivel del colon, exclusivamente. Los otros también se pueden producir en el colon, pero también se producen a nivel del intestino delgado. ¿Y por qué el dihidrógeno se produce solamente a nivel del colon?
pues este dihidrógeno es producido por bacterias como las coliformes, Clostridium y anaerobios. Y no solamente esto, sino que también su producción requiere la metabolización por parte de estas bacterias de carbohidratos y proteínas, pero no cualquier carbohidrato y proteína, sino los que no han sido absorbidos. Es decir, a nivel de intestino delgado no han podido ser degradados porque el cuerpo no tiene las enzimas para degradarlos, con lo cual llegan al intestino grueso y en el intestino grueso son degradados. Y ahí es donde se produce el dihidrógeno. Aquí se pueden acordar precisamente por esto, carbohidratos y proteínas que no son absorbibles. Bien, y aquí una última pregunta respecto a gases, y es que, ¿cuál es el gas más abundante dentro de los tipos de gases? La E es otro. A lo largo del intestino, a lo largo del tracto digestivo. Del tracto digestivo, ¿cuál es el gas que tiene mayor concentración? No solamente el colon, sino a lo largo del tracto digestivo. Ahí la clave es... Eso está en su PPT. Eso sí lo saqué de su PPT. Uno más, chicos, una clave más, una clave más. Sí, es laterazo, sí, de verdad. Por ejemplo, de gases solamente vi una pregunta, de las tres planchas que vi, solamente vi una pregunta. Y vi esta. Y yo voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué preguntan eso? O sea, ¿para qué te sirve? ¿Para qué? Pero bueno, a veces vienen eso. Por si les viene. Aquí la clave es el N2, el gas nitrógeno. Es el gas más abundante. Y el gas intestinal que se produce exclusivamente en el colon, el H2. Son los dos especiales. ¿Por qué? Porque se diferencian de los demás por esto, ¿no? Mayor producción y producción exclusiva a nivel del colon. Gas nitrógeno y el dihidrógeno. Y esta sí es la última pregunta, y también vi una pregunta de estas. Esta sí es de plancha. La inmunoglobulina más abundante en la mucosa intestinal. Menciona una clave, la IgA. Y efectivamente es la IgA. La más abundante de estas 5 inmunoglobulinas es la IgA. Bien, y por un libro Constanzo, ¿qué me dice qué hace la inmunoglobulina A en el intestino? Aunque ya no le va a servir, ¿no? Ya quedó en oficio. ¿Qué hace la IgA en el intestino? Bueno, válido, ¿no? Sí, sí es defensa. Defensa. Sí, está bien. La IgA se une a proteínas que están en las bacterias, en la superficie de las bacterias. Bacterias y virus. Estas proteínas que se encuentran en la superficie de las bacterias van a permitir que éstas hagan daño a las células. Pero no solamente esto, específicamente los virus van a permitir que los virus ingresen al medio interno de las células. Igualmente las bacterias. Entonces, al hacer esto, la IgA, al unirse a esta proteína en específico, va a impedir que estos patógenos ingresen al medio intracelular, porque la IgA impide que la llave que tienen en su superficie se una a un receptor presente en la célula, a través del cual van a ingresar. Entonces, la IgA impide específicamente el ingreso del patógeno al medio interno. También va a permitir varias funciones, pero esta es una de las principales. Exactamente como menciona Alison, defensa, y Thais, la limitación de la colonización. Efectivamente. Buen término.
Bien, chicos, eso sería todo por el banqueo. Estas son las referencias bibliográficas y esto es el agradecimiento, ¿no? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora o la pueden enviar a mi correo o por último a mi celular. Si no hay preguntas, eso sería todo por hoy, chicos. Gracias por su asistencia y gracias por participar.